Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. Vamos a ver el tema de las constantes. Estas son contenedores de datos como las variables. La diferencia fundamental es que una constante establece un valor que no va a ser modificado durante la ejecución del script. Básicamente lo que quiere decir esto es que las variables pueden cambiar, pueden variar a lo largo de nuestro código, pero las constantes las definiremos una vez y mientras se esté ejecutando dicho código no van a poder ser modificadas. Para declarar una constante lo podemos hacer utilizando la palabra reservada define, seguida de 2 parámetros o 3. Veamos cuáles son. Dichos parámetros irán entre los paréntesis. El primer parámetro es el nombre. Lo pondremos entre comillas dobles o simples. Y por convención, todos los nombres de las constantes se escriben en mayúsculas. Aunque por supuesto no afecta en nada a la ejecución si lo haces en minúsculas. Voy a escribir la constante pi. Para el siguiente argumento o parámetro, vamos a escribir el valor de la constante. En este caso son números y por lo tanto no irán entre comillas. Si fuese un texto, un string, debería ir entrecomillado. Y para imprimir el valor de esta constante lo haremos con echo, tal y como haríamos con una variable, y en este caso sin las comillas, al escribir el nombre. El tercer argumento es un valor booleano, un true o un false. Por defecto, si no escribimos nada, da el valor de false. Esto quiere decir que si tenemos el tercer parámetro en true, la constante va a ser definida como case insensitive, insensible a mayúsculas o minúsculas. Por lo que si pongo aquí con una coma el tercer argumento, con un valor de true, le va a dar igual que este nombre no esté escrito igual en mayúsculas. No lo va a distinguir, por así decirlo. Como puedes ver, no tenemos ningún problema, pese a que el nombre no coincidiría con PHP, porque PHP es case sensitive. Y de alguna forma aquí lo hacemos case insensitive. Si ponemos false, nos muestra este warning que nos dice que estamos utilizando una constante llamada pi en minúsculas que está indefinida. Claro, no está definida porque no está detectando exactamente el nombre de la constante tal y como es en mayúsculas. Pero dice que asume que esto es lo mismo que esto. Pero además nos dice que en el futuro nos dará un error. Por lo tanto, no deberías utilizar esta mala práctica de escribir los nombres de diferente forma. Si lo escribes aquí en mayúsculas, escríbelo aquí en mayúsculas de todas formas. Te cuento esto porque seguramente te encontrarás todavía y durante los próximos años mucho código con este tercer argumento y con esta mala práctica. Más que nada se utiliza para no tenerse que preocupar si el nombre está en mayúscula o en minúscula, y vas escribiendo y lo vas dejando de la forma que te venga en gana. No obstante, es mejor que pongas todos los nombres en mayúsculas y así sabrás siempre que cuando llames a una constante va a estar siempre en mayúsculas. Pasemos a las normas para los nombres de las constantes. Aparte de lo de que se escriben en mayúsculas, tienes que tener en cuenta que tienen que empezar por una letra o por un guión bajo seguido de cualquier otro número o letra o guión bajo, etc. Por supuesto sin el símbolo dólar que llevan las variables. Y recuerda que el nombre debe ir entrecomillado en la declaración de la constante, después no. Si por ejemplo ponemos un número aquí en el nombre al principio, nos va a dar un error de sintaxis. En cambio, sí que podemos hacer esto. Empezar por un guión bajo. Por esto o por una letra. Todo lo demás descartado. Veamos otra mala práctica, que es utilizar dos guiones bajos para empezar el nombre de la constante y para terminarlo. Esto no produce ningún tipo de error, pero sí que podría producirlo en futuras actualizaciones y seguramente lo haga, ya que podría interferir en las constantes mágicas. Tema del cual no voy a hablar en este capítulo, lo veremos un poco más adelante,
Pero ten en cuenta que es mejor que no hagas esto. Y para terminar, veamos otra muy mala práctica que no debes hacer bajo ningún concepto, y es la de utilizar nombres de palabras reservadas como constantes. Para lograr tan necia hazaña podemos hacerlo con la función predefinida de PHP constant. Con esta función podemos devolver el valor de una constante. Por supuesto, esto no es nada malo. Es bastante útil además. El problema es cuando se utiliza para hacer las cosas mal, como vas a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es definir una constante con define. Y le voy a poner el nombre de la palabra reservada echo, lo que utilizamos para imprimir cosas. Y un valor cualquiera. Ahora, si quisieses imprimir el valor de esta constante, ¿cómo lo harías? Veamos. Voy a poner echo y el nombre de la constante, echo. Por supuesto que esto da un error de sintaxis. Pues aquí podemos evitar dicho error haciendo esta mala práctica. Echo y utilizamos constant para devolver el valor de esta constante. Ponemos en este caso sí que va el nombre entre comillas y probemos si funciona. Efectivamente funciona, pero ya puedes ver que es malísima práctica. Otra posibilidad que tenemos también es poner un nombre de constante vacío, que esto también es muy mala práctica. Y nos imprime el valor sin ningún problema. Pues hasta aquí este capítulo de las constantes, iremos viendo más cosas sobre ellas. Ahora ya sabéis qué cosas podéis hacer bien con ellas y qué cosas podéis hacer mal. Ahora es cosa vuestra el utilizarlas para hacer el bien o para hacer el mal. Si te quedó cualquier pequeña duda, por minúscula o diminuta que sea, me lo puedes dejar en los comentarios y te intentaré ayudar en todo lo que pueda. Y si te gustó este capítulo, apóyalo con un like para que haga mucho más PHP. Nos vemos en el próximo capítulo.